Bienvenidos una vez más al Juego 111. Seguimos en un día lluvioso, como son en los últimos vídeos. Y vamos a hablar hoy en esta sección de Today Discover. Recordemos, simulador Falcon BMS 4.33. Aviones que se simulan el F-16, F-18, Harrier, A-10, MiG-29, Tornado. Bueno, un montón, ¿no? Pero estamos en la sección de Today Discover del F-16. Así que nos metemos en cabina, bloque 40, como podéis ver. Bueno, unos pequeños fallos en cabina, no pasa nada. Eso se hace con el fax, se quitan todos y listo. Bueno, estamos hablando del panel auxiliar izquierdo y estamos con el... Vamos a hablar con el panel del tren de aterrizaje, ¿vale? Que es este panel grande de aquí. Vamos a enfocarlo un poquito mejor para que veamos todas sus características. Si puede ser... Bueno, he activado ya aquí algo sin querer. Bueno, más o menos ahí parece ser que se ve todo. Vamos a empezar por el tren de aterrizaje, la palanquita que tenemos aquí, ¿vale? Fijaos, la conocéis todos. Es la de subir y bajar el tren de aterrizaje, ¿no? Ahora mismo estamos en tierra y esta es la postura de tren abajo. Y esta otra, con clic derecho, es la postura de tren arriba, ¿vale? En el momento que pongamos esa posición, se va a iniciar toda la secuencia para que se baje o se suba el tren. Como podéis ver, estamos en la posición de tren abajo y estamos viendo un botón blanco. Este botón blanco lo tiene que pulsar el piloto para poder mover la palanca, ¿vale? Si no, no se podría mover. Y así poder subir y bajar el tren. Fijaos que en tierra, si lo subo no pasa nada, evidentemente. Pero aquí tenemos una señal de peligro, ¿vale? Esto amarillo rayado siempre es algo peligroso que no hay que tocar, a no ser que se sepa lo que se está haciendo. Y esto sí nos posibilita que el tren sea recogido estando en tierra, ¿vale? O sea, esto ignoraría el Wait on Wheels, el WOW que se escribe, el peso en ruedas, y nos permitiría retraer el tren y guardarlo. Lo cual puede ser peligroso y puede darse una buena hostia el avión, ¿no? Si no se sabe lo que se está haciendo. Por eso cuando ponemos la postura arriba no pasa nada, ¿vale? Bueno, pues esto ya está explicado, subir y bajar el tren. Hay una luz roja aquí dentro, esta cosa, vamos a verlo con el test de luces. Perdón. Pull up. Pues ahí lo Altitude. vemos con el test de luces que Warning. está rojo Jammer. y las de lucilla dentro. Counter. Chaff. Flare. Low. Out. Vale, ahí estamos. Ay, no. IFS. Ahora sí lo he quitado. Bueno, pues pongo el tren abajo. Las tres luces verdes, pues evidentemente indican que el tren está correctamente bloqueado. O sea, no indica ni que esté pinchada rueda, ni que esté en transición, ni que esté bajando. Indica que el tren ya está en su sitio, listo para aterrizar. ¿Vale? En el momento que subimos la palanca y se inicia la secuencia y se van apagando las luces según las ruedas, el tren de aterrizaje salga de su posición segura para el aterrizaje. ¿Vale? Por seguir hablando del tren, decirle que la lucilla esa también se ilumina cuando hay ciertas condiciones, ¿no? Por debajo de 10.000 pies, a menos de 190 nudos, y cuando la velocidad de descenso es de 200 pies por minuto, 250 pies por minuto. ¿Vale? Ahí se nos iluminaría y habría un audio para indicarnos de que estamos en condiciones de aterrizar, que si realmente no queremos sacar el tren. Es una especie de recordatorio. Luego, en caso de fallos, si hubiésemos tenido algún daño en el sistema hidráulico, funciona con el sistema B, el hidráulico B, funciona el tren de aterrizaje. Si estuviese dañado, aunque podemos bajar la palanca y va a usar la fuerza neumática que tiene de los acumuladores, la va a usar para iniciar la secuencia y generalmente, por no decir siempre, va a tener la fuerza necesaria para sacar el tren y bloquearlo en su sitio y todo eso correctamente, ¿vale? Pero por si no fuera posible bajar el tren, hay un enganche de emergencia, una suelta de emergencia, que es esta palanquita aquí. Con el clic izquierdo lo saco, escuchar el sonido, cloc, cloc, ¿vale? Y con el clic derecho lo que hago es pulsar el botoncito blanco que hay en medio, ¿vale? Esto se entiende que saco el tren. Con el clic izquierdo se pliega el solo, o sea, se suelta el solo. El piloto tendría que maniobrar un poco brujo, alabeando izquierda-derecha para terminar de encajar las patas del tren. A veces sí, a veces no. En BMS no está implementado, pero usarlo como procedimiento. Y luego, una vez que se ha aterrizado, se pulsaría ese botón para resetear el sistema
y si hemos recuperado la potencia hidráulica, poder recuperar el tren con su palanca normal, ¿vale? Entonces así no es una palanca que nos haga que el tren esté bajado eternamente, como nos podría haber pasado alguna vez, que habéis pensado que ya no podéis subir el tren. Pues pulsando ese botón ya se puede volver a subir el tren. Vamos a ir con la siguiente. Pues por ejemplo vamos a empezar con las luces. Vale, veis que solo tiene dos posiciones. Por muchos clics que haga, tiene la posición de on y off, aunque aquí nos pone taxi, off y landing. Bueno, pues el real tiene tres posiciones, en la que el landing ilumina, no sé si será un foco, tiene dos focos, no sé si será el segundo foco o sea más grande, pero seguramente va a iluminar más hacia abajo para que se ilumine la pista, ¿vale? Entonces, bueno, eso en el BMS no tenemos ese detalle, solo tenemos el... Vamos a verlo para que lo veáis de fuera. Ahí lo hago. ¿Ves ahí como se enciende y se apaga? Nos ilumina todo, ¿no? Bueno, pues solo podemos encender y apagar. Pero en la vida real el piloto tiene para elegir cuando está aterrizando, pues el otro foco también que se supone que le ilumina más el suelo. Bueno, por seguir en la misma línea, el Horn Silencer, pues esto simplemente va a silenciar el sonido ese que os he dicho antes de que había unos parámetros que la palanca de cuando el tren está arriba nos va a empezar a pitar y a dar las luces, ¿no? De warning. Pues eso es para silenciar el sistema, ¿no? Está haciendo ruido y es que eres tú que quieres volar a esa velocidad todo el rato, ¿no? Bueno, pues le das a silencio y ya se calla y no molesta más. Tan simple como eso. Recordamos una vez más los parámetros: por debajo de 10.000 pies, menos de 190 nudos y una velocidad de descenso de 250 pies por segundo. Bueno, ahora vamos al Store Config, que esto lo conoceréis bastante bien, que tiene tanto CAT 1 como CAT 3. ¿Vale? Se puede traducir en cómo está configurado el avión, por el peso, por las cargas que lleve, ¿no? Siempre que vaya a haber cargas aire-suelo va a estar en CAT 3 por el tema de inercias. Cuando haya combustible exterior, excepto el ventral, también va a estar en CAT 3. Cuando haya asimetría de armamento entre alas, también va a estar en CAT 3. Es un limitador de ángulo de ataque, para evitar que el piloto pueda entrar fácilmente en pérdida. ¿Vale? Entonces nos va a restringir el ángulo de ataque, las Gs, en consecuencia también, pero es limitador de ángulo de ataque, no limitador de Gs, como muchas veces se piensa. Lo que pasa es que ángulo de ataque y Gs van muy relacionados, ¿no? Entonces, bueno, se puede dar el caso de que la gente se confunda. Luego, vamos a ver aquí el parking brake, que veis que tenemos tres posturas y solo tenemos off y parking brake. Vale, pues en off evidentemente ni está el parking brake puesto ni está el anti-skid. Simplemente está los frenos de estacionamiento. Es un interruptor mantenido magnéticamente, ¿vale? Y se supone que lo normal sería llevarlo en parking brake cuando estás parado como ahora o en anti-skid, ¿vale? El anti-skid no está implementado en BMS, simplemente funciona siempre. Y el off pues es off. El anti-skid es como el ABS de los coches, ¿vale? De hecho, se inventó antes el anti-skid que el ABS en los coches. Los coches siempre han tirado de lo que se ha inventado en aviación, ¿vale? O sea, estábamos en la Segunda Guerra Mundial, la primera que creo que no estaba el anti-skid todavía, y ya estaba inventado el anti-skid, pero los coches no, todavía no sabían que era el ABS, ¿no? Y después te lo venden como súper moderno. Bueno, pues el anti-skid, ya diciendo ABS tenéis que saber lo que es, ¿no? Evitar que se bloqueen las ruedas para frenar más eficientemente, ¿no? Pero hay situaciones en las que nos puede interesar que el anti-skid esté apagado o desconectado. Por eso tiene la función off, como puede ser un día como hoy, lluvioso. ¿Vale? Nos puede interesar que esté apagado. Eso, según los procedimientos, los aviones, hay sus libritos, os dirán en qué momentos usarlos, ¿vale? Luego hay dos canales de brakes, ahora nos sale, de frenos. En BMS solo está implementado uno, así que tampoco vamos a hablar más de él. Pero bueno, evidentemente se entiende que esto puede ser para emergencias, ¿no? Si un canal no funciona o el otro sí.
No sé muy bien cómo sea el diagrama del hidráulico del F16, pero creo que el hidráulico de los frenos está en el sistema B. Me la estoy jugando, no sé si es el B o la, ¿vale? Pero cuando perdemos los frenos por lo mismo, podríamos pasar al canal 1 y nos podría, gracias al acumulador de no sé qué, bueno, ¿no? Algún sentido tiene que tener de emergencias que tenga dos canales, porque los frenos es algo importante que no se debe perder. Pero bueno, tampoco es tan importante como para que sea obligatorio no perderlo, ¿no? Entonces, bueno, esos dos canales pues pueden tener ahí alguna idea, pero no sabemos muy bien qué es. Y como no está implementado, pues nos quedamos con la idea de que son dos canales de funcionamiento. Dos tuberías distintas, ¿no? Elegir por qué sistema quieres hacerlo funcionar. Luego el Ground Jettison Enable está quitado, se puede poner en on, como podéis ver. La única función que vais a encontrar para esto, que os puede ser interesante, es para los Mavericks. Para los Mavericks, cuando estás calibrándolos en tierra, y por calibrar me refiero a alinearlo con el TGP, ¿vale? Pues si vas a hacer una suelta desde larga distancia con el TGP para disparar a los Mavericks, y lo mismo estás haciendo un ramp start, te interesa activar el Maverick, activar el TGP, vas haciendo tu ramp start, y con tu TGP visualizas algún objetivo más o menos cercano o lejano, ¿vale? No esté justo encima, pero tampoco esté en la conchinchina. Y compararlo con la visión del Maverick para alinear lo que ve esa estación de Maverick con el TGP, ¿vale? Ese procedimiento que hemos hecho alguna vez en vuelo, pues también se puede hacer en tierra, pero necesitamos el Ground Jettison Enable en on para que el Maverick pueda activar su cámara. Si no, se quedaría sin activar nunca, y ni Master Arm ni nada, tú estarías como loco. Pero es el Ground Jettison el importante. Evidentemente también nos va a permitir eyectar las cargas exteriores, que luego vamos a hacer una prueba, no os preocupéis. Y bueno, pues nos quedan dos botones. Tenemos el de eyección de emergencia, ¿vale? Que es el que vamos a hacer ahora la prueba con el Ground Jettison Enable. Y el del gancho, vamos a empezar por el gancho, ¿vale? Si pongo vistas exteriores, en la cola de nuestro avión, vamos a ver ahí veis que no hay nada. Fijaos, debajo de la tobera no hay nada bajado. Entonces, a ver si pongo vista exterior, sí, se ha quedado guardada. Bajo el gancho y veis que me ha bajado el ganchito. Ahí tenemos nuestro querido gancho. No es para aterrizar en un portaaviones, aunque podría valer, pero se nos rompería el tren porque pegaríamos una hostia muy fuerte. Porque el problema del F-16 para los portaaviones es el tren de aterrizaje, no que tenga gancho o no tenga gancho. Y las bases aéreas a día de hoy en BMS no tienen ganchos, o sea, no, perdón, cuerdas para clavarte, ¿no? En la pista, como si fuera un portaaviones. Entonces no nos sirve como procedimiento de emergencia para frenarnos en pista. ¿Vale? Se puede usar como procedimiento, porque hay muchos procedimientos que dicen que se baje el gancho, pero no nos va realmente a frenar, porque no hay una red ni nada, ¿no? Y aquí veis su lucecita de hook de gancho abajo. Pues lo subimos. Y ahí vemos cómo sube perfectamente. Y ahora, pues, mirar el Ground Jettison Enable está apagado. Y voy a dar al botón de eyección de las cargas de emergencia. Entonces lo pulso, lo dejo pulsado con el clic y veis que solo hace pum, pum. ¿Ves? No hace nada más. ¿Vale? Y las cargas, evidentemente, las vemos que siguen puestas. Aparte, por vista en cabina también las veríamos ahí. El Ground Jettison bueno, el Jettison de emergencia no nos va a tirar todas las cargas. Nos va a tirar el aire suelo, algunos pods, bombas, los tanques de combustible y poco más. Los misiles aéreos no nos va a tirar. Entonces aquí vamos a ver que solo vamos a perder los tanques de combustible. Lo activo, el Ground Jettison Enable, y lo pincho. Y fijaos que se me pone la pantalla SMS ahí en modo Jettison mientras lo tengo pulsado. ¿Vale? Lo voy a soltar el botón. Bueno, se ha quedado puesta. Y veis que se ha roto la guarda de ahí. Cuando se os quede puesta la pestaña esta del MFD del Jettison, volver a pulsarle, ¿vale? El botón. ¿Vale? Y ya lo soltáis y se nos resetea y se os queda bien el sistema, ¿vale? No se os queda bloqueado ahí. Y bueno, como podéis ver, hemos perdido el pod, los tanques de combustible. Se han empotrado contra el suelo. Ahí había un cachito de blanco todavía, desapareció hace un segundo.
Así que bueno, ahí hemos visto que sirve para eyectarse en tierra, ¿no? Por ejemplo, la cámara que tengo de reconocimiento ahí abajo no se ha eyectado. O sea, recordar que no va a eyectar todo. Entonces ahora seguramente con esa configuración pasaríamos a Cat 1, que ya estamos en Cat 1, pero bueno, da igual. Entonces ya hemos visto este panel y lo adyacente del tren de aterrizaje. Con lo cual espero que hayáis aprendido algo, haya sido interesante. Y nada, espero que escribáis en los foros, en los posts, en todos lados. En el escuadrón, cualquier duda, volar online, os apuntáis, sabéis que no hay problema ninguno. Así que sin más, voy a eyectar al piloto, porque está hasta las narices de la lluvia. Y bueno, pues espero veros en el próximo vídeo. Un saludo y vamos a ver cómo este hombrecillo toma tierra. Toma. Ah, se ha metido dentro, qué tío falso. Bueno, otra vez le veremos cómo se posa en el suelo. Así que un saludo, hasta luego y espero veros en el TeamSpeak. Chao, chao. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.